En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, y es un día bien particular, porque es el domingo de la palabra de Dios. De esta hermosa palabra que vamos nosotros meditando día a día, haciéndola nuestra. Y qué bueno que en este hermoso domingo le abramos de una manera muy particular nuestra mente y nuestro corazón al Señor, para que Él venga y nos alimente todos los días con su palabra. Agradezcámosle al Señor. Nos regala su palabra, que es fuente de vida y de verdad. Nos regala su palabra, que es la mejor señal de pista para que le demos sentido total a nuestra vida. Las tres lecturas de hoy comienzan con la lectura del libro de Nehemías. El día primero del mes séptimo, Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Palabra de Dios. ¡Qué texto tan hermoso! Nos va dando orientaciones que nos aproximan a la celebración eucarística de nosotros todos los días. Alguien nos explica las Escrituras después de haber sido proclamada desde el ambón, que es un lugar elevado, donde buscamos que toda la asamblea vea quién está proclamando la palabra de Dios y pueda escuchar con claridad. Y luego el sacerdote en la Eucaristía nos explica esa palabra proclamada. Cuando no hay sacerdote en tantas comunidades, por ejemplo una vereda, un laico, un catequista, que se han preparado para esta hermosa tarea y semana tras semana están de acuerdo con su párroco, son quienes comunican la palabra de Dios a sus vecinos de comunidad. Junto con Esdras, el libro de Nehemías es el testimonio de la reconstrucción de Israel después del exilio de Babilonia, año 586 a.C. Los israelitas han sido llevados lejos de su patria y ahora regresan. Y cuando regresan, pues comienza la reconstrucción de la ciudad y del templo. Entre las ruinas del templo se encuentran unos rollos que estaban extraviados, de tal manera que Esdras toma los rollos, los lee y se da cuenta que es el mayor tesoro, es la palabra de Dios. Y por eso, junto con Nehemías, convocan a toda la asamblea. Y cuando ya están todos reunidos, entonces le leen la palabra de Dios. El pueblo no solamente da gracias al Señor, sino que llora de la emoción al descubrir que definitivamente Dios se ha comprometido con ellos. Este texto que leemos hoy es un interesante ejemplo sobre la praxis de la liturgia de la palabra en las sinagogas. Después de la apertura se proclama la palabra de Dios. Luego se pronuncia la homilía. Homilía es la explicación que se hace sobre el texto que se ha proclamado y que se ha escuchado. Homilía a la que corresponde la conversión del corazón. El Señor nos invita a que al escuchar su palabra abramos nuestro corazón para que cada día nos acerquemos más a Él y nos comprometamos muchísimo más con Él y con nuestros hermanos. Los detalles de este esquema litúrgico nos lo presenta hoy San Lucas
en la sinagoga de Nazaret, la lectura que proclamaremos luego. Oramos con el Salmo 18. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y la segunda lectura está tomada en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. Palabra de Dios. Esa es la hermosa iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y de ese cuerpo todos nosotros formamos parte. Hace unos días leíamos también parte de esta carta, donde Pablo nos dice que en este cuerpo hemos recibido dones y carismas, siempre alimentados por el Espíritu Santo para ser puestos al servicio de la comunidad. Hoy, la célebre simbología de la iglesia como cuerpo de Cristo permite a Pablo definir la armonía entre la unidad y la pluralidad dentro de la iglesia, construida por el bautismo y el Espíritu Santo. Nosotros, como comunidad cristiana, somos un organismo vivo en el que cada uno de nosotros está profundamente vinculado a la totalidad del cuerpo. Por lo tanto, sintámonos iglesia a donde quiera que estemos. Somos iglesia aquí, en este lugar, Parroquia Las Nieves de Tunja, pero también somos iglesia en la parroquia de San José Artesano, allá en Manconó, Costa de Marfil, o somos también iglesia en cualquier otro rincón del mundo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está disperso y misionando por todos los rincones del mundo. Como Cristo evangeliza y salvaba durante su existencia terrestre a través de su cuerpo físico, centro de las relaciones humanas, así Él ahora habla, evangeliza y salva a través de su cuerpo, que es la comunidad cristiana local y universal. ¡Qué hermosa experiencia! Nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto es Cristo quien evangeliza, salva a través de todos y cada uno de nosotros. Por eso la insistencia del Señor a través de San Pedro. Estamos invitados a ser testimonios creíbles de la presencia viva y salvadora de Jesucristo, donde quiera que nosotros nos encontremos. La comunidad cristiana entonces es universal, y por ser universal, por eso se dice que es católica. La iglesia fundamentada por el Señor Jesucristo es católica, es decir, es universal, abierta a todos los pueblos, de todos los tiempos, de todas las culturas. Y así como nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros
como partes de un mismo cuerpo. Y va Pablo desarrollando en la carta de hoy lo del cuerpo. La mano no hace la función de la oreja, los ojos no hacen la función de los pies, no. Lo mismo en la iglesia. Cada uno tiene una misión bien concreta. De tal manera que vale la pena dejar al sacerdote ser sacerdote y orar todos los días por él. Dejar al laico lector que proclama la palabra de Dios, que lo haga cada día con más sabiduría y orar por él para que lo haga de verdad como el Señor quiere. Si la misión es atender a los enfermos, orar por esas personas que atienden a los enfermos para que el Señor reactúe, evangelice y salve a través de ellos. Hermosísima la palabra de Dios para este día. Y el Evangelio tomado de San Lucas, en el capítulo 1. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribirte por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hoy se cumple esta Escritura. Es que Dios siempre es actual, y siempre que nosotros leemos, la proclamamos, leemos, meditamos, oramos la palabra de Dios, esa palabra de Dios se hace actual, se hace presente. Esta página de San Lucas es fundamental. La enseñanza que Jesús pronuncia en la sinagoga de Nazaret y que tiene el mismo peso del Sermón de la Montaña presentado por San Mateo en el capítulo 5, donde el Señor Jesús pronuncia las bienaventuranzas, nos enseña de verdad lo que significa el reino de Dios y nos dice que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, en fin, y otros hermosos elementos que encontramos en ese texto. Basándose en el texto del profeta Isaías que acaba de proclamar Jesús en la sinagoga de Nazaret, se centra en el significado de la misión que está por inaugurar. El suyo es por excelencia un anuncio de salvación. El tiempo nuevo que con él se inicia es un año de gracia del Señor. Es un tiempo de salvación, donde el Espíritu Santo anima al Señor a salir en búsqueda de los más pobres, de los oprimidos, de los encarcelados, de los enfermos. Es un año de gracia que traza todo el programa de Jesús. El Espíritu Santo lo ha consagrado y enviado para anunciar el reino de Dios, para decirle a todo el mundo que es posible construir el reino de Dios a partir de cada uno de nosotros. Reino de Dios
que no podemos nosotros esperar a verlo en el más allá, sino que lo tenemos como tarea en el aquí y en el ahora. Permitir que Dios reine en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón no es otra cosa más que ponernos en sus manos y hacer siempre lo que Él nos propone. Hacer realidad con nuestra palabra, con nuestra vida, la palabra de Dios. Reino de Dios que alcanzará su plenitud ciertamente en el cielo cuando todos definitivamente nos encontremos con nuestro Padre en la casa paterna. El Señor Jesús ha venido entonces para liberar a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos. Estos son los privilegiados de la comunidad mesiánica, al igual que los marginados de la sociedad civil. ¿Cuántas personas hoy en el mundo están siendo marginadas? ¿Por qué razón? Porque hay unos poquitos que se quieren adueñar del mundo y están obligando absolutamente a todos a que se inoculen un medicamento. Pero resulta que a quienes no lo hacen tratan de dejarlo a un lado, apabullado por allá en un rincón. Se le prohíbe el acceso a todos los lugares. En fin, Dios no quiere eso. El Señor Dios quiere que absolutamente todas las personas, sin distinción alguna, inoculados o no inoculados, hagan parte de su reino de justicia, de amor y de paz. Por eso podemos nosotros decir hoy que el Señor Jesús viene para darle un golpecito en la conciencia a esas personas que quieren oprimir, a las personas que actúan con total libertad y de acuerdo a su conciencia, toman decisiones no solamente desde el punto de fe, sino también desde el campo de la ciencia, desde el campo de la salud, desde el campo de las relaciones humanas, y lo hacen generalmente iluminados por la palabra de Dios. Marginados en la sociedad actual, muchísimas personas. Tal vez cerca de nosotros haya alguien que vive esta condición. Con el hoy de Jesús se abre la nueva historia de salvación y de liberación integral para todas las personas, de todas las naciones. Qué bueno que todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra logremos de verdad tener una vida con sentido y construir entre todos una historia de salvación que sea, en el sentido de la Iglesia, la semilla del reino de Dios. Que la Santísima Virgen María, Madre Auxiliadora, nos asista todos los días para que nos parezcamos un poquito a ella, haciendo en todo la voluntad de Dios y siempre atentos a escuchar su palabra diariamente. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.